Dios les bendiga, hermanos. Espero que estén muy bien en esta mañana. Debido a la situación que está pasando la iglesia por diferentes motivos, ¿no? De salud, de luchas que hay, en este caso en el cuerpo, mayormente por salud, vamos a estar hablando acerca de Dios pelea nuestras batallas, ¿sí? Y quiero que vaya conmigo a Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 31, una lectura un poquito larga, pero que tiene mucha importancia para la vida de nosotros, de la misma forma que la tuvo en el momento en el cual se estaba llevando a cabo este evento que todos conocemos. Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 31. Dice así: Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de Israel entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó la rueda de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al oír se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Nos quedamos hasta ahí. En este pasaje que ya todos conocemos acerca del Mar Rojo, ocurre algo que es bastante interesante, y es que ¿quién se esperaría que el mar se abriera, no? Hoy nosotros lo escuchamos y decimos:
Es sencillo, el mar sube, la marea sube, viene el agua tras nosotros. Pero ¿alguna vez hemos estado realmente cerca del mar cuando el mar se pone furioso? Cuando el mar empieza a azotar. Los barcos en el mar, cuando el mar se pone bravo, por más grande que sea el barco, tiene riesgo de darse vuelta en el mar. El mar es peligroso, el mar es duro. Y en este caso, el mar es utilizado por Dios para unos simples carros de esos, digámoslo así, carros de batalla de aquella época que no eran nada que ver con los de ahora, ¿no? Hoy los ejércitos van a la guerra con unos tanques enormes. No, aquellos eran unos carruajes que iban alados por caballos. Y Dios está utilizando el mar para derribarlos. Si a los barcos hoy en día se les da vuelta, solamente imagine cómo estaba el faraón en medio del mar, cuando Dios hizo que el mar se volviese, regresara. Y los hijos de Israel, ¿qué hacían? Caminaban en seco, tranquilos. En aquella época, o en la actualidad incluso, para llegar al Mar Rojo, es un camino en medio de las montañas, bastante estrecho. No hay forma de correr por las montañas y decir voy a salir de aquí muy rápido, porque todos sabemos lo que es subir en cuesta, todos sabemos lo que es caminar hacia arriba. La única forma de salir de ahí era ir recto por el camino que estaba bien construido. Y ese camino solamente llegaba a un lugar, que era a la orilla del mar. En otras palabras, el pueblo de Israel tenía atrás al ejército, a la derecha y a la izquierda las dos montañas y enfrente el mar. Ya estaban muertos, ¿sí? No había nada más que realizar para el pueblo de Israel. Ya habían muerto. No había dónde ir. Tenemos un mar enfrente, dos montañas al lado y a un ejército atrás de nosotros que viene directamente a matarnos. De aquí ya no hay a dónde ir, ya no hay a dónde correr. Eso es lo que pensaba todo el pueblo de Israel y eso es lo que piensa Moisés. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué estás clamando a mí? ¿Acaso te sientes tan derrotado que tienes que clamar a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. En otras palabras, Jehová le está diciendo: ¿por qué me pides a mí que te ayude cuando ya te di la victoria? ¿Por qué me estás pidiendo ayuda en este momento cuando yo estoy contigo? ¿Acaso no he venido yo por todo el desierto contigo hasta el Mar Rojo y ahora clamas a mí? ¿Acaso no te voy a ayudar? ¿Acaso no he estado aquí con una columna de fuego guiándote durante la noche y con una nube durante el día? ¿A dónde he estado yo?, dice Jehová. A eso se refiere. ¿A dónde he estado yo que ahora clamas como que yo no viniera contigo? De este pasaje, de este evento, podemos aprender muchas cosas. Y una de las lecciones que podemos sacar para nosotros es que cuando los hijos confían en Dios para luchar en sus batallas, les permite sortear, les permite enfrentar, superar todas aquellas cosas malas que trae el conflicto en la vida del cristiano. Todas aquellas enfermedades que tenemos, todos aquellos problemas, debilidades que sentimos en el cuerpo, cuando confiamos en Dios, entonces podemos decir: lo voy a superar. Si hay pánico, si hay miedo, si hay desesperanza y no confío en Dios, voy a estar de la misma forma que estaba el pueblo de Israel a la orilla del Mar Rojo, temblando, con las piernas decaídas, con el cansancio encima y creyendo que ya no hay escapatoria. Así voy a estar, siempre y cuando yo no confíe en Dios. Versículo 11 y 12.
Así nos ponemos cuando no confiamos en Dios. Versículo 11 y 12. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos o te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? El pueblo de Israel era un pueblo completamente derrotado mucho antes de llegar enfrente del Mar Rojo. Antes de salir de Egipto ya le habían dicho a Moisés: Moisés, ¿y si nos dejas aquí para que sigamos siendo esclavos? Para que sigamos en las manos de los egipcios. 10 azotes no son nada, Moisés. Que nos azoten para que trabajemos no es nada, Moisés. ¿Por qué nos vas a llevar a que muramos en el desierto? Aquí estamos bien. Que nos peguen los egipcios, que nos obliguen a trabajar, no importa. Pero no queremos morir en el desierto. Eso lo decían antes de salir y ahora lo vuelven a reclamar estando enfrente del mar. El pueblo de Israel era un pueblo derrotado mucho antes de poner un pie afuera de Egipto. Y así es la vida del cristiano, del Hijo de Dios, cuando no confía en Dios, cuando no confía en la voluntad de aquel que está luchando por él. El pueblo de Dios es igual que Israel, derrotado, apagado, sin deseo siquiera de poner un pie afuera de aquello que lo está derrotando en su vida. Vaya conmigo a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 5. Dice así, Josué capítulo 1, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, dice Jehová a Josué. Hay ocasiones que no podemos ver absolutamente ninguna manera de solucionar un problema. Cuando estas palabras vienen a Josué, Josué tiene serias dificultades, porque ahora se tiene que hacer cargo de un pueblo que ha sido rebelde, un pueblo que ha sido débil, un pueblo que ha sido derrotado por sí mismo. Y ahora no está Moisés, el que tantas veces los ha levantado. Y Josué está preocupado porque ahora tiene que entrar a la tierra prometida y no sabe cómo le va a hacer. No sabe cómo va a luchar. Sabe que ya hay gigantes, tenía fe y dijo: nosotros los vamos a derrotar porque Jehová está contigo, Moisés. Pero ahora Moisés ya no está. Y dice: ¿y ahora quién está aquí? ¿Dónde está Jehová si Jehová estaba con Moisés? Ahora si voy yo a pelear, me van a hacer pedazos. Y viene la voz de Jehová y le dice: nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. En otras palabras, no te voy a dejar solo. No creas que yo estaba con Moisés. Yo no estaba con Moisés, dice Jehová. Estaba con mi pueblo y voy a ir contigo a batallar. Josué tenía miedo porque no sabía cómo luchar si ya no estaba Moisés con ellos. Pero vienen las palabras que reconfortan. Yo no estaba con Moisés, estaba con mi pueblo, estaba con Israel. Estoy contigo, Josué, y nadie se va a enfrentar a ti. Las enfermedades muchas veces nos tumban, las deudas nos hacen pedazos, pero viene la voz de Jehová que dice: no importa en lo que te estés enfrentando, ahí estoy yo contigo, porque yo no estoy con una persona, estoy con mi pueblo, y si tú eres parte de mi pueblo, ten por seguro que estoy luchando por ti.
Eso es lo que está diciendo Jehová a Josué. No importa que hayan gigantes, no importa que para entrar a esta tierra tú hayas visto que tú eras como una langosta delante de ellos, porque así como le dijiste a Moisés que ibas a enfrentar a esos gigantes y los ibas a derrotar, esa misma fe tienes que tener en mí, dice Jehová. No sé si alguna vez, o no sé si usted cree en los fantasmas, ¿no? Pero le voy a contar algo. Hasta el día de hoy no sé qué fue eso, ¿sí? Posiblemente era un mapache, posiblemente era ahí un tacuacín que andaba fuera de la casa, no sé. Fui a una cabaña, allá en una aldea, en Honduras, que se llamaba La Estancia. Ahí me quedaba a dormir todos los sábados. Y resulta que era una cabaña chiquita, era un cuartito y una pequeña sala, pequeña. El baño estaba afuera, más o menos a 20 metros. A las 6 de la noche, usted miraba hacia afuera y como era una montaña con pinos por todos lados, pinos a un lado y al otro, todo oscuro, usted no miraba nada. A las 6 de la tarde ya no se veía nada, todo oscuro. Yo me metí a dormir. 8 o 9 de la noche me iba quedando dormido. Lo malo es que solamente se escuchaban los árboles cuando tronaban y pasos que pasaban afuera de la casa. No me pregunte qué eran los pasos, no, porque como dije, no sé. Nunca salí a ver y a curiosear si andaba un mapache, si andaba un coyote allá afuera. Nunca quise saber. Pero a mí me daba miedo. Yo tenía mucho miedo. Y lo que hacía yo era agarrar mi sábana, como que ella me fuera a ayudar, y me cubría por completo y me apretaba bien. Y ahí estaba yo, según yo, protegido por la sábana. No sabía qué había afuera, solamente tronaban los árboles, se oía cantar a los pájaros, había lechuzas. Y usted sabe cómo cantan las lechuzas, no es muy agradable cuando uno lo escucha estando solo. Pero yo me cubría con la sábana. La idea que le quiero dar es, a veces tenemos tanto miedo, no sabemos ni siquiera qué es lo que hay afuera, no sabemos ni siquiera qué es lo que hay del otro lado de la puerta, pero tenemos que agarrar a Jehová como una sábana y cubrirnos por completo de Él. Si yo no me cubro con la presencia de Jehová en mi vida, nunca me voy a sentir protegido. Posiblemente desconozca qué es lo que haya del otro lado el resto de mi vida, pero por lo menos conocí que ahí estaba Jehová, y eso lo voy a poder decir. Pero si en mi vida espiritual tengo miedo y nunca busco a Dios para cubrirme, nunca voy a poder enfrentar ninguna de mis batallas. Nunca se va a ir el miedo, nunca voy a dejar de tener pánico. Voy a escuchar cómo vienen los tambores de Egipto atrás de mí y voy a empezar a temblar. Moisés fue cubierto por la presencia de Jehová y eso es lo que le dio esperanzas al pueblo. A veces necesitamos solamente de uno que esté dispuesto a creer en Dios para que el resto del pueblo tenga fe y convicción de que ahí está Dios peleando por ellos. No es fácil, es difícil. El mayor problema que tenía Israel no era ni Faraón, ni el desierto, ni el hambre, ni la lluvia, ni el mar. Ese no era el problema de Israel. El problema que tenía Israel se encuentra en el versículo 31. Vaya conmigo a Éxodo 14:31, el pasaje base. Ahí está el gran problema de Israel. Dice así: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Cuándo creyeron en Jehová? Hasta que vieron a los egipcios ser consumidos por el mar. Antes de eso el pueblo de Israel no se acordaba de su Dios. Antes de eso el pueblo de Israel renegaba de Jehová. Antes de eso el pueblo de Israel
no creían Jehová. Si recordamos cuando Moisés llega al monte Sinaí, le pregunta a Dios: y cuando yo vaya con ellos, ¿quién les voy a decir que sos? ¿Quién les voy a decir que me está enviando? Y la respuesta de Jehová es: diles que yo soy el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Ese soy. En otras palabras, soy el que sacó de Ur de los Caldeos a Abraham, el que cuidó en el desierto a Jacob, el que estuvo hasta los últimos días con Isaac. Ese soy. Eso tienes que decirle a ese pueblo, porque después de años de estar en Egipto, ya no se acordaban de Jehová, y ahora han creído, porque han visto a Dios luchando por ellos. Y no solamente lo ven ellos, el pueblo de Egipto, versículo 28, versículo 22, perdón. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Un detalle pequeño acá. Yo no sé si usted alguna vez se atrevería a meterse a un mar que sea abierto, cuando tiene el océano a los dos lados, solamente por perseguir a alguien que le cae mal. Pero eso es lo que está haciendo el pueblo de Egipto. Van y miran que aquel gran mar que tantas veces habían visto a las orillas, se les está abriendo en dos, y lo que hacen es meterse en medio. Yo no sé si ellos no se asustaron, no se sorprendieron, no dijeron: wow, el mar se partió en dos. Iban tan cegados por aquello que querían hacer de derrotar a Israel, que solamente se meten. Versículo 24. Aconteció a la vigilia de la mañana, es decir, se quedaron toda la noche ahí los de Egipto también, en medio del mar, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. No solamente Israel no se había dado cuenta de quién estaba peleando por ellos, tampoco Egipto se había dado cuenta. Ya habían pasado las 10 plagas en Egipto y todavía no se habían dado cuenta. Ven el mar abrirse en dos y se meten en medio sin darse cuenta, y ya cuando ven que no hay forma de escapar, dicen: hay que huir, porque Jehová está peleando. No son ellos, es Jehová el que viene por nosotros. Hay que escapar. Pero Egipto lo dice hasta que ya es suficientemente tarde. Ya que los caballos no pueden correr, ya que los carros no tienen ruedas y están en medio del mar, reaccionan y dicen: verdaderamente Jehová pelea por ellos. Hay que escapar. Hermano, nosotros tenemos que reconocer, no cuando ya el problema se fue, no cuando Dios ya ha combatido por nosotros, pero tenemos que reconocer que Jehová está peleando por nosotros, que Dios va delante de nosotros a todas las batallas. David dijo cuando salió contra Goliat: vengo en el nombre de Jehová, el Dios del ejército de Israel, al que tú has provocado. Él te va a entregar en mis manos. Cuando Daniel está en el capítulo 10, versículo 13 de Daniel, viendo a Babilonia, viendo a Persia, a los persas venir sobre Israel, dice: y Miguel, el ángel de Jehová, salió a pelear contra el príncipe de los persas. Es decir, no estamos peleando solos. Tenemos a Dios de nuestro lado y Él combate contra este imperio por nosotros.
Podemos estar enfermos, podemos estar decaídos, podemos estar desanimados, podemos estar endeudados, podemos estar con personas atrás de nosotros siguiéndonos, pero tenemos que entender que el que está peleando por nosotros no somos nosotros mismos. No estamos luchando nosotros por nosotros. Está luchando Dios por su pueblo. Nosotros no estamos solos en ningún momento. Algo que me llama la curiosidad del libro de Apocalipsis es que habla mucho de la lucha que hay de Satanás contra el mundo. Pero al final dice, viene el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, en la nube, se para en medio y toda la lucha se acaba. Y se termina y ya. Y uno dice, ¿no había un combate enorme acá? Sí, pero es que Dios dijo, hasta aquí llega, se acaba. Tenemos que entender una cosa más. Que Dios pelee por nosotros no quiere decir que no vayamos a sufrir. No quiere decir que no vamos a luchar, que no vamos a sudar, que no nos vamos a sentir cansados. Lo que quiere decir es que esa batalla, por más dura que sea, Dios nos va a dar paz al final de ella. Dios nos va a reconfortar. Si usted recuerda el canto y la parábola de la oveja perdida, el canto de la visión pastoral, dice, lo tomó en sus brazos, curó sus heridas y lo llevó al redil. La oveja estaba golpeada y apaleada en medio del monte, pero hasta ahí llegó el pastor a traerla. Que nosotros peleemos, que nosotros nos enfrentemos a las luchas, no significa que no nos vamos a lastimar, que no nos vamos a sentir cansados, que no vamos a adolecernos. Quiere decir que Dios va a llegar ante nosotros y va a curar nuestras heridas y nos va a llevar al redil donde vamos a poder estar en paz y en tranquilidad, donde ya no nos vamos a sentir cansados, donde la lucha se habrá terminado por completo. Último pasaje, Salmo capítulo 20. Vamos a Salmo 20, 7. Salmo 27. Dice así: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Aquellos confían en carros y en caballos. Nosotros solamente tenemos que confiar en el nombre de Jehová. Porque mientras Egipto caía y era hundido en el mar, el pueblo de Israel salía de ahí completo. De todas las luchas, de todos los enfrentamientos que usted tenga en su vida, de todo el cansancio que sienta en su cuerpo, solamente confíe en que Dios está luchando por usted, en que lo que usted está sintiendo de agotamiento no es nada a lo que sentiría si Dios no estuviera luchando de su lado. Si usted se cree que usted es parte del pueblo de Dios, no tenga miedo de lo que Dios está haciendo con usted. No tenga miedo de pelear, porque Dios va delante de usted antes de que usted ponga un pie afuera de Egipto. Antes de que usted salga del desierto, Dios ya está delante de usted para enfrentarse a esa batalla que le espera. Sé que hay muchas dolencias, sé que hay mucho agotamiento en la iglesia, pero Dios está con nosotros, a donde quiera que nosotros vayamos. Por más grande e inmenso que se mire el desierto, ahí está Dios con nosotros, luchando delante de nosotros y batallando para quitar nuestras heridas, para sanarlas y para llevarnos a un lugar de paz, a una tierra donde fluye leche y miel. Y ahí vamos a llegar si confiamos en Dios y dejamos que Él combata por nosotros.
Que el Señor les bendiga y les guarde, hermanos. Quedamos